Video, ¿cómo es que leemos y escribimos? La lectura y la escritura como componentes fundamentales en la vida del ser humano. La lectura y la escritura determinantes para el éxito o fracaso en la vida educativa. La neuropsicología en la lectura y la escritura. La neuropsicología y la lectoescritura. El aprendizaje del lenguaje oral y escrito del niño desde el punto de vista neuropsicológico y educativo. La conquista de la lectoescritura. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos conocer del cerebro del niño para aprender y enseñar mejor? Nuestro objetivo principal es integrar y aplicar los conocimientos del cerebro que nos aporta la neuropsicología infantil al proceso de aprendizaje de niños y adolescentes, en concreto, cómo el conocimiento del cerebro puede ayudar a entender los procesos que hay detrás del aprendizaje, del dibujo hacia la palabra dibujada y escrita, y de la palabra oral como dibujo del pensamiento, es decir, el camino hacia la conquista de la lectoescritura. ¿Cuál es la explicación? El ser humano, los dos hemisferios del cerebro están especializados en funciones distintas, pero estrechamente relacionadas. El hemisferio izquierdo es analítico, lógico y secuencial. Alberga el lenguaje verbal. El hemisferio derecho es intuitivo, espontáneo, global y especial. Participa en el lenguaje emocional, el arte y la creatividad artística y musical. Los dos hemisferios se comunican entre ellos principalmente mediante un conjunto de fibras nerviosas denominadas cuerpo calloso. Los dos hemisferios son necesarios para el aprendizaje y sobre todo la comunicación entre ellos. Las funciones características del hemisferio derecho están infravaloradas. Se dedica más el esfuerzo en entrenar el hemisferio izquierdo para compensarlo. Podemos potenciar el desarrollo del derecho con actividades que requieren creatividad, cooperación, inteligencia emocional, intuición, etc. Vamos a descubrir el proceso interno de aprendizaje del niño en el lenguaje oral y escrito, no el método de enseñanza externo del adulto, donde intervienen factores neurológicos que posibilitan esta forma de comunicación, como la ley cefalocaudal, ley próximo-distal y ley de independencia motriz. Operaciones cognitivas que permiten la construcción del signo gráfico, como la atención, la percepción, la memoria, y estructuras personales y sociales, como las relaciones con otros, como acto comunicativo. Jugamos y escribimos y leemos. La lectoescritura es una forma de expresar y representar lo que sentimos o pensamos. Para todas las personas es importante poner palabras a lo que sentimos para poder entender y actuar en consecuencia. Dar forma racional a las emociones para poder manejarlas mejor y para poder compartirlas. La lectura, la escritura no se consideran funciones innatas, sino aprendidas y sustentadas en funciones cognitivas como el lenguaje, la memoria y la función visoespacial, visoperceptiva. Por lo tanto, estos aprendizajes no se trastornan, sino que las dificultades en su aprendizaje indican un posible trastorno en los procesos y funciones en los que se apoyan. La escritura es el segundo código que se sustenta en el primero, el lenguaje oral. Un niño con 18 meses aproximadamente comienza a hacer garabatos que después convertirá en dibujos y después representará el lenguaje escrito. Todo esto son símbolos internos, conceptos del cerebro, que el niño exterioriza dando un significado y facilitando la comunicación con los demás. Aún su cerebro no está especializado. Debemos potenciar su plasticidad y desarrollo. No podemos olvidar que
garabatea, dibuja y escribe no es la mano, es el cerebro. Igual que el habla no es la boca, sino el cerebro. Escribir no tiene que ver con que el niño sepa o no coger el lápiz para escribir, porque aún las manos estén entrenadas, sino si no se ha generado en el cerebro una persona el lenguaje escrito. No escribirá aunque se le entrene. Estos garabatos o trazos son naturales, surgen espontáneamente e inéditos porque nacen sin que nosotros les enseñemos nada. Los errores no son fatales, son eslabones en el proceso del aprendizaje. Sin estos errores el aprendizaje no existe. También la parte creativa es fundamental, ya que debemos tener en cuenta que cuando realizamos una actividad artística, estamos decidiendo qué hacemos, qué materiales elegimos, por dónde empezamos, cómo nos organizamos. Hay una planificación que corresponde al lóbulo frontal, lo que desde la neuropsicología llamamos funciones ejecutivas fundamentales en el aprendizaje y maduración adulta y en el desarrollo de las habilidades sociales y resolución de conflictos. Cuando usamos el dibujo, el lenguaje oral y la palabra escrita, también entran en juego aspectos que corresponden más a áreas del hemisferio izquierdo donde podemos potenciar el desarrollo del aprendizaje funcional de la lectoescritura. Dentro del ámbito educativo, el desarrollo de procesos artísticos y creativos favorece el desarrollo del aprendizaje básico como la lectoescritura, la comunicación y las habilidades sociales. La lectoescritura creativa y por descubrimiento facilita el desarrollo de procesos implicados directamente en su adquisición, jugar con las letras, con las que creemos palabras que representan cosas, con las que a su vez creamos historias. La lectoescritura es una proyección de reglas internas de la mente que se han generado en el acto de aprender a hablar, estructuras neurolingüísticas y psicolingüísticas. Es fundamental tener en cuenta el desarrollo global del niño, el cuerpo y la representación, más emocional, el lenguaje oral y el lenguaje escrito más racional. Los niños cuando comienzan a leer reconocen las formas de las palabras como dibujos y siempre son palabras cercanas a él que representan a alguien o a algo importante, como mamá, papá, perro. Más adelante asociará que los dibujos que forman esas palabras significan algo, las letras que aparecen en las palabras importantes para él, aunque aún no sabe él que después relacionará que cada letra tiene un sonido, descubrirá el alfabeto y juego de palabras. Con las mismas letras hacemos palabras distintas, con significados distintos y que representan cosas distintas que vemos o no. Hay un proceso complejo de ver y escuchar las palabras. Al final, para ser lectores expertos es necesario el proceso de creación. No puede salir o surgir de la nada. Además de la estructuración semántica y todos los procesos cognitivos de alto nivel, como el pensamiento, el lenguaje, comprensión y realización de hipótesis, así debemos favorecer la colaboración y el desarrollo de las conexiones de los hemisferios, dando un resultado muy positivo en el aprendizaje de la lectoescritura creativa. Conciencia fonológica. Es la capacidad que tiene el ser humano para discriminar los distintos sonidos dentro de la lengua. La coordinación vasomotora tiene que ver cómo coordinamos las manos con lo que vemos o debemos desarrollar en el proceso escrito. Habilidades visuales y auditivas en la lectura y la escritura garantizan el desarrollo educativo eficaz. El lenguaje en la escuela debe ser igual que fuera de ella, real y natural, integral y no fragmentado, con sentido, interesante, relevante,
perteneciente al aprendiz, con actitud social y con poder de uso por parte del alumno. El maestro debe ser integrante, que tome decisiones, confronte lo tradicional, disminuya el uso de libros seriados, de ejercicios repetitivos, elabore actividades donde se reflexione, donde el lenguaje escrito y sus elementos acabe con las etiquetas y promueva el aprendizaje colaborativo, promueva muchas ocasiones para la escritura funcional, establezca vías de comunicación y planifique creativamente, mantenga a los padres de familia y al personal de la institución informado de sus logros con los estudiantes, que utilice funcionalmente las nuevas tecnologías de información y comunicación para la estimulación de la lectoescritura. Muchas gracias por su atención. Corporación Universitaria Iberoamericana, especialización en Neuropsicología de la Educación, área, procesos y programas en Neuropsicología de la Educación, actividad número 5, ¿cómo es que leemos y escribimos? Profesor Oscar Gerardo Rodríguez, estudiante Silvia Zamora Rodríguez.